contenido, aunque antes lo habíamos probado, y empezamos ya directamente. En principio quiero daros las gracias, ya lo he hecho con Félix, a todo el equipo por invitarme una vez más a Únicos. También me hubiera encantado estar presencialmente en la Escuela de Palencia, que creo que tiene que ser fantástica con todas las disciplinas que realiza, y espero algún día poder visitarla porque, como decía Félix, lo mejor de estas charlas siempre es el contacto con las personas que realizan los trabajos y con los otros ponentes. Entonces, bueno, esperemos que esto se pueda solucionar y aún así la tecnología nos permite también llegar a otras escuelas, a los que saludo desde aquí, y a otras personas que también nos estén viendo, que espero que las charlas les resulten interesantes. Sin más, comentaros que la ponencia, cuando Félix o cuando CEARCAL me pidió que hiciera la ponencia, nos dijo que este año el tema iba a ser la utilidad y la belleza. Me pareció un tema espectacular. Y con la presentación que yo quiero hacer, quiero trasladar los conceptos de belleza, utilidad y artesanía y arte, llevados desde un punto de vista como muy personal, ¿no? Cómo los integramos en nuestro taller o cómo los integro yo dentro de mi trabajo y cómo intento que las personas que vienen a trabajar al taller, que vais a ver un poco cómo se va llevando a lo largo de toda la trayectoria del taller, se va integrando todo este tipo de cuestiones que me parecen fundamentales. Entonces, el objetivo de esta ponencia, sobre todo, es haceros reflexionar y pensar, con lo cual os invito a dejar preguntas en el chat o reflexiones que os puedan parecer interesantes con respecto a lo que os voy a contar sobre la utilidad, la belleza, la tradición, la innovación, la tecnología, que como acabamos de ver ahora es absolutamente importante también. Y lo que voy a hacer es aportaros una serie de pinceladas apoyado en mi trabajo y en las cuestiones que inspiran mi trabajo sobre todas estas cuestiones que acabo de referiros, que también forman parte de nuestro imaginario o de mi imaginario como artesana, ¿no? La ponencia la he titulado Del artesano al humano, porque creo que quiero abriros como un concepto más dentro de la artesanía, que es la artesanía desde un punto de vista social, cómo repercutimos los artesanos en la sociedad y cómo nuestro trabajo repercute en nosotros mismos y cómo hay una especie de comunicación entre los distintos oficios artísticos o actividades creativas también, porque también tocaré o intentaré dar alguna pincelada sobre el diseño y el arte. Entonces, sin más, empiezo. Espero que no se me vaya ni para adelante ni para atrás. Si no, disculpadme. Ya os pido directamente disculpas antes de empezar. Y lo primero que voy a hacer es presentarme. ¿Qué es lo que me define? Pues como decía Félix, nuestro taller o mi taller artesanal es un taller que se dedica al diseño textil artesano. Y bueno, y en este caso hay muchas personas que me preguntan que por qué diseño textil, ¿no? Y por qué artesano. Bueno, pues el diseño textil, porque en este caso los trabajos o los tejidos que hacemos en nuestro taller se diseñan aquí, o sea, hay un pensamiento previo tanto en urdimbre como en trama, como materiales, como tensiones, como que corresponden a un diseño que tiene que responder a unas objetividades. En la artesanía antiguamente normalmente se repetían más patrones y se hacía todo como más establecido, ¿no? En este taller lo que intento es poder adecuar cada diseño al pedido o a la persona que lo trae o incluso a mi propio pensamiento o a mi propio objetivo, ¿no? Por eso le añado la parte de diseño textil y también artesano, porque se conservan esos valores de la artesanía, de hacer una producción absolutamente manual, que eso lo hablaremos después más adelante. Y Félix ya habló un poco con la ponencia anterior, un poco esta caja de Pandora que es cómo nos definimos, ¿no? Los productos que realizamos son productos que son de moda, decoración, hogar, incluso artísticos, que son producciones propias, como refería antes Félix, que responden a un pensamiento propio, un diseño propio y una necesidad que nace dentro del taller y que se suelen vender en nuestra tienda, tanto virtual como física. El taller, en realidad, como decía Félix, yo soy funcionaria en excedencia y también me he dedicado a la decoración de eventos y he trabajado para paradores. Y todo este bagaje anterior se va sumando poco a poco a toda la actividad que voy realizando en el taller, ya que en un determinado momento, en una situación parecida a esta que estamos viviendo ahora de la pandemia,
yo decido irme a vivir al mundo rural, que ha marcado también mucho mi trabajo, y una cuestión que en aquel momento para mí era fundamental, que era la conciliación familiar. Decido no perderme la infancia de mis hijos y colaborar en la economía familiar realizando unas tareas que a mí me gustaban ya también antes, ¿no? En cuanto a mi formación, también influye mucho en todo esto que os voy a contar ahora, porque soy muy aficionada a las artes decorativas. De hecho, antes de ser funcionaria, empecé en una escuela que hoy en día es de ebanistería, pero en aquel entonces era de diseño de muebles, que por el mal funcionamiento lo tuve que dejar. Entre medias, para irme a la universidad a estudiar Bellas Artes, aprobé la oposición, me puse a trabajar, pero esa inquietud se quedó ahí siempre, ¿no? También, por otro lado, me gusta mucho, soy muy aficionada a la filosofía y a la lectura, con lo cual todo esto se va sumando dentro de todos los trabajos y se entrelaza con todo lo que voy haciendo. En cuanto a las colaboraciones, pues como decía Félix, todo este bagaje y experiencia anterior realizada en eventos me permite abrirme a un mundo que en aquel entonces yo empezaba como freelance, no estaba explotado desde el punto de vista tanto de la artesanía como era el hacer trabajos específicos para otras empresas, que luego os voy a contar. Y luego, finalmente, por la curiosidad y por abrir también nuevos horizontes, me he dedicado a la experimentación, innovación, divulgación y consultoría. Divulgación como la que estamos haciendo ahora, o en escuelas de moda, o en otros lugares quizás un poco más conceptual. Lo que más define mi trabajo, que aparece ahí en pequeñito en los laterales, son todas esas valores que yo creo o que se deben imprimir a cada uno a su oficio o a su profesión. En mi caso, pues es una ilusión, la colaboración, la artesanía, los valores, la tradición, el amor al trabajo, la diversión a la hora de trabajar, el aprender siempre, observar, experimentar, imaginar y soñar, creo que son partes o herramientas fundamentales de cualquier tipo de trabajo, sea artesano o no. Y dicho esto, pues os voy a contar un poco todo lo que os he dicho antes. Os voy a mostrar ejemplos. En este caso, los productos que hacemos son de decoración y hogar y también productos de complementos de moda que, como os he dicho, se dirigen a distintos sectores y a distintos públicos y que podemos tener en la tienda y en la web. El sector hogar lo empecé hace 2 años, en 2018, debido a que teníamos muchas colaboraciones en el sector moda y para no realizar una competencia con esa parte de la empresa que se acercaba a nuestro taller para hacer producciones cortas o limitadas, empezamos a explorar un nuevo campo, como era la decoración del hogar, ¿no? Y también por un motivo que os voy a contar un poco más adelante, que viene dado por las colchas de tradicional en Galicia. Las colaboraciones, pues os pongo una de las más curiosas que me parece que también hemos colaborado con muchos sectores distintos, desde la arquitectura, en nuestro propio taller, realizando piezas de separación artesanal. Ahora mismo estoy colaborando con artistas para una producción para Arco, con un artista concretamente. También hemos colaborado para cocineros, para empresas de moda, por supuesto, alumnos de moda en los que hemos trabajado, lo vais a ver un poco más adelante en su TFC, y esta colaboración os la pongo porque ha sido como la más curiosa, ¿no? No solamente también dentro de nuestro sector textil, que no es habitual colaborar con un mundo como la cocina, donde el tejido sufre bastante y es bastante particular, y son colaboraciones que nos han aportado también mucho a nosotros al taller, porque en las colaboraciones no solo aprendemos a poner, o yo misma aprendo a poner mi trabajo al servicio de otra persona, sino que además tenemos que aprender y entender cuál es el universo de esa persona para llevarlo a nuestro sector. Entonces se produce como una retroalimentación que es muy interesante, yo creo que para ambos sectores. En cuanto a la tradición y la innovación, pues este es un producto del que os voy a hablar un poquito más adelante y lo voy a pasar un poco rápido porque después lo vamos a ahondar un poco más en él, que es morno, es un tejido artístico que parte de una técnica completamente tradicional como es el gorullo en Galicia o levantado, que también se da en otras zonas de España, como es en las Alpujarras, aunque de distinta manera, y también en otras técnicas tradicionales antiguas de textil, y que aquí se le ha dado como una vuelta y se ha explorado
nuevos horizontes y sobre todo nuevas imágenes estéticas. Más adelante os cuento más en detalle y entonces paso a la innovación. Una de las cosas que en el taller me ha gustado más es incorporar siempre nuevos textiles, ¿no? Creo que, como os voy a contar más adelante, la artesanía también tiene que estar con su época. Y en mi caso, tras un encuentro en Materfad que organizó Fundesarte, que era la unión de artesanos con nuevos materiales, pues allí descubrí un mundo súper interesante que era la incorporación de nuevos materiales a los oficios artesanales, en este caso a mi oficio de tejeduría. También os voy a hablar de este textil porque vamos a hablar de esta unión de la artesanía y la innovación como concepto y desde mi punto de vista. Y esta última parte que acaba de llegar ahora este año a mi taller, que es el explorar el textil y el reciclaje. En este caso no se hace en un telar tradicional, pero sí que se ha hecho también totalmente a mano. Esta es una colaboración con otro artesano gallego que hemos hecho este verano para el Ayuntamiento de Carballo, que es una estructura textil. Está totalmente tejida a mano y además tiene un componente que a mí ahora me interesa también mucho, que es el componente social, que os voy a hablar. Esta pieza se hizo como consecuencia de un taller, una colaboración, como os he dicho, con otro artesano de la madera que también trabaja el metal, y juntos hemos hecho o hemos diseñado una pieza que está realizada con cortes de botellas de agua, y que se incorporó a un equipo o a un grupo de personas con discapacidad intelectual que nos ayudaron a montar todo el trabajo y también participó la ciudadanía. Entonces creo que también es un mundo a la hora de explorar en nuevos procesos el tema de hacer obras públicas o obras que salgan de nuestros talleres y estén en otro lugar, ¿no? Y que al mismo tiempo también conciencien, porque esta obra está colocada en la playa para concienciar de los residuos marinos y de nuestro uso del plástico. Entonces tiene como un trasfondo social que me parece muy interesante a la hora de explorarlo en el futuro. Como os he dicho antes, también el taller se dedica a formación y consultoría, o sea, yo he dado workshops en algunos másters de moda, tanto en Esdenga, en Vigo, como en otros lugares, y en otras escuelas de moda de gallegas y de fuera de Galicia. Y también hemos tenido un programa de aprendices de la Xunta, en este caso ella es Marina, que estuvo el año pasado trabajando con nosotros, viene del mundo de la moda, que es un mundo que con el textil está muy en contacto. Y que creo que es fundamental, como decían los artesanos del vídeo anterior, que las nuevas generaciones y que otras profesiones conozcan nuestros talleres y nuestra forma de trabajar para que se produzca una colaboración constante entre unos y otros, además de para valorar, por supuesto, todos nuestros oficios, porque yo creo que lo que no se conoce no se aprecia. Entonces, este tipo de formación y consultoría que yo llevo a cabo tanto en workshops como ayudando en algún proyecto de TFC, como os he dicho antes, porque realizamos tejidos para sus proyectos o porque les acompañamos durante el tiempo que los están haciendo, nos consultan y hay una relación fluida con estos alumnos, y con las escuelas también, creo que es absolutamente beneficioso por lo que os digo, por el conocimiento que se trasvasa a nuevas generaciones y porque también necesitamos que se incorporen otras personas al mundo artesanal para dar otro tipo de visión y para que este mundo se enriquezca. Y ya pasando a esto, una vez que he terminado mi presentación, que ya veis que ha sido, bueno, más o menos un poco global, el resto de las cosas podéis consultarlas en nuestras redes o en la página web, que allí tenéis como más datos. Os voy a hablar de lo que realmente me apetece contaros hoy, que es un poco qué es la artesanía y reflexionar sobre la artesanía, la utilidad y la humanidad, tal y como nos planteaba Cearcal. Según la artesanía, según la definición que adopta la UNESCO, pues los productos artesanales son los producidos por los artesanos, ya sea totalmente a mano, con la ayuda de herramientas, manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Y creo que con esto se refleja un poco lo que decía antes Félix, ¿no? O sea, no es totalmente una producción a mano, que sí,
se puede ayudar de medios mecánicos, pero me parece que la contribución manual y directa del artesano tiene que ser siempre el componente más importante del producto acabado. Se produce una sin limitación por lo que se refiere a la cantidad, pero utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. Esta parte también me parece bastante interesante. Y la naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales y sociales. Creo que todas estas funciones las conservamos dentro de la artesanía y es fundamental conservarlas. Y creo que en esta definición se resume perfectamente de lo que os voy a hablar después, del componente manual, de la sostenibilidad y de la funcionalidad de la artesanía. Con lo cual, según nos dice la tradición y esta definición que hemos hablado antes, podemos resumir que el trabajo puede ser mayormente manual, los objetos tienen características singulares en manufactura, diseño artístico o el que queramos aportarle, y que debido a esta buena manufactura perduran en el tiempo. Esto me parece bastante importante también en los tiempos en los que corremos. El conocimiento de las técnicas artesanales que se deben preservar, o sea, existe dentro de estos oficios artísticos o artesanales un patrimonio inmaterial que es importante y que se debe preservar, y los objetos que recogen valores culturales de una zona o comunidad del propio artesano, que también me parece muy interesante, los valores antropológicos, lo que nos da significado, lo que creó nuestra artesanía, por qué es de esta zona y no de la otra. Y creo que esto no es incompatible ni con el diseño ni con la modernidad. Y lo vais a ver un poco más adelante. Los objetos y el trabajo realizado por el artesano transmite unos valores que creo que también es fundamental, los valores que transmitimos con nuestro trabajo relacionados con nuestro oficio o con los diseños. Y también al mismo tiempo se produce o se debiera producir una transmisión y permanencia del oficio a las nuevas generaciones. O sea, creo que la artesanía no es algo que deba estar anclado en el pasado, y esto se viene pensando así desde hace más de 200 años. Adecúa los materiales a la zona o al uso de los mismos y a los objetos, y generalmente se utilizan materiales naturales o de desecho, que es la sostenibilidad, ¿no? O sea, la artesanía ha llevado implícita siempre dentro de su oficio una sostenibilidad que ahora la sociedad proclama y reclama. Y creo que los artesanos siempre hemos estado trabajando con los materiales que se adecuaban o que estaban en nuestra zona, lo decían los artesanos de antes, ¿no? Todos esos materiales y toda esa producción era manufacturada por los artesanos que estaban en la zona. Hoy, por desgracia, esto no se puede hacer porque mucha de esta producción se ha perdido también, y ya a mí me gustaría también hacer hincapié en todo esto, en nuestro oficio artesanal, la lana, los linos y muchas de las fibras que se producían antiguamente en nuestras zonas, que eran con las que trabajaban los antiguos tejedores. Hoy estas producciones han desaparecido, y esto también hace que a la falta de materia prima dificulte la producción artesanal. En mi caso, la tradición textil gallega es una base o pilar de nuestra producción, aunque también es cierto que a mí me gusta investigar en otras técnicas o en otras producciones que no se hacen solo en Galicia, sino también en España preferentemente, por este amor por lo que decía, ¿no? Por las costumbres y por el patrimonio inmaterial. Y son este conocimiento o esta investigación de las técnicas textiles también lo que me permite dar un salto hacia la innovación, ¿no? ¿Qué me aporta este conocimiento de la tradición? En este caso, esta es una colcha de tradicional textil blanca que recogí aquí en mi pueblo. O sea, yo intento fotografiar y recoger piezas textiles que me traen las personas que viven a mi alrededor, o fotografío tanto en museos como a particulares. Y todo este conocimiento y toda esta investigación me aporta que las técnicas y la inspiración, en este caso, vengan de estas piezas que puedo no destripar porque no las deshago, sino con una lupa investigarlas, ver cómo están los ligamentos, ver cómo están las fibras, ver qué materiales se utilizaron, si están teñidos, si no están teñidos, si los tintes se emplearon aquí, si eran sintéticos, de qué época eran, etc.
Inspiración tanto en las formas como porque el tejido era una manera de comunicarse antiguamente, con lo cual hay símbolos, hay gráficos que perviven y que pasan de generación en generación, aunque hoy en día muchos de nosotros no sepamos su significado. Los valores que ellos tenían, tanto en comunidad para realizar estas piezas, como los materiales, el respeto, sobre todo a los materiales que transmiten, ¿no? O sea, la dificultad que para ellos era hacer estas piezas. En este caso había también el tema de la feminidad, que podemos hablar de cómo las mujeres ponían en estas piezas textiles, en este caso en las colchas, todo su pensamiento con referencia a su vida posterior, a lo que iban a esperar de la vida más adelante. Esta humanización de la pieza también me resulta muy valiosa. Como os decía, el respeto a los materiales y a la producción de los mismos, y la continuidad, que me parece muy interesante que de alguna manera estas piezas tengan su continuidad, aunque sea con una estética diferente y para un público distinto, más adaptado a hoy en día. Os voy a contar, no sé si lo conocéis, no sé si los que sois de Galicia seguramente que sí, si os hablo de Sargadelos me vais a decir que lo conocéis todos, pero detrás de Sargadelos hay dos pensadores, y con esto ya empiezo a introducir un poco lo que quiero comentaros. Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane son los que crean el Laboratorio de Formas. Para mí, estas dos personas suponen una fuente de inspiración porque Luis Seoane hacía tapices que no son excesivamente conocidos, y ellos intentan acercar la cultura popular al pueblo a través de la artesanía. Es un tema que os voy a ir contando a lo largo de toda la presentación, cómo hay distintos pensadores y distintas personas que con un pensamiento dirigido intentan que la artesanía le dé una vuelta, o utilizar esta artesanía para llegar a las clases más populares, ¿no? Ellos le dan a través de la cerámica, no solo la cerámica, sino también la cartelería y en este caso también el textil, bastante menos conocido. Colaboran con artesanos a la hora de producir piezas con una nueva estética que recoge la cultura popular del pueblo, la pasan por un filtro de diseño y lo vuelven a devolver, o sea, o lo vuelven a lanzar otra vez al pueblo con una estética y un claro efecto de comunicación o instructor, más bien, ¿no? O sea, ellos intentan que la cultura gallega, tanto sus formas como los conceptos, como todos estos diseños que os comentaba antes, y también con un concepto muy social, recuperando los oficios y recuperando no técnicas, sino más bien cultura, las máscaras y distintos elementos antropológicos muy arraigados dentro de la cultura gallega, para que no se pierdan, utilizan el vehículo de la artesanía y el diseño para preservarlos y para que el público en general los conozca. Y me parece un concepto muy, muy interesante de cómo se puede aunar diseño y artesanía y cultura y patrimonio. Por eso os lo traigo aquí. Para mí son inspiradores totalmente, y sigo mucho su trabajo y su obra, y os invito a conocerlos. Si sois de Galicia, seguramente que sí. Los que no sois de Galicia podéis ahondar un poco más en el Laboratorio de Formas que ellos han creado con un imaginario absolutamente nuevo. Con esto quiero contaros, y a través de ellos os introduzco en una artesanía como más contemporánea, ¿no? Hemos hablado de los valores de la artesanía, y en la artesanía contemporánea el trabajo manual sigue siendo, creo que fundamental desde mi punto de vista. Objetos singulares de diseño y manufactura, que en este caso no entramos en las herramientas, porque como bien decíamos antes, se pueden utilizar distintos tipos de herramientas siempre y cuando el trabajo del artesano sea el objeto fundamental, y el artesano transmite valores con su trabajo. O sea, esos trabajos tienen que reflejar o bien una cultura o unos valores claros en la pieza. Al mismo tiempo, si es posible, creo que es bastante importante por sostenibilidad y por el tiempo en el que vivimos. Por eso la artesanía debe ser contemporánea, porque debe recoger los valores de nuestra época.
Adaptarnos a los materiales de la zona en la medida de lo posible. Si se pueden conseguir bien, si no se pueden conseguir, bueno, pues el kilómetro cero y todo este universo creo que también debería estar presente en la artesanía, como lo estaba antes. O sea, creo que eso no debemos perderlo. Pero recoge los valores de una comunidad, nuestra artesanía contemporánea hoy en día. Os lo lanzo como pregunta. ¿Recoge los valores de más que de una comunidad, de la sociedad en la que vivimos? ¿Es útil para la sociedad en la que vivimos? Pues esto es lo que trataré de contestaros más adelante. Desde mi punto de vista y desde nuestro trabajo en el taller, ¿qué puede aportar el artesano a nuestra sociedad? Es una pregunta que yo me hago habitualmente con nuestro trabajo, sobre todo con las piezas que produzco de manera individual, que diseño yo misma o que yo trabajo sin tener un briefing con respecto a la colaboración, aunque intento incorporar también esto dentro de lo que hacemos en nuestras colaboraciones. No siempre es posible porque aquí manda más el cliente y en los productos que diseño yo misma soy yo la que crea ese briefing, ¿no? Entonces, creo que mi trabajo dentro de la artesanía textil o dentro del diseño textil se puede encuadrar con una búsqueda casi en la medida de lo que sea posible de la sostenibilidad en las piezas, en producciones cortas, limitadas y con materiales en la medida de lo posible sostenibles o biodegradables, que os voy a contar en las siguientes imágenes. En este caso pongo un foco muy importante en las personas, o sea, me parece que el tema de qué hacen nuestros productos con respecto a las personas, con respecto a la sociedad, cómo impactan, qué beneficio pueden producir a las personas es algo que desde hace 2 años que hemos empezado con los productos propios me preocupa bastante e intento impregnar en las piezas que realizo. Al mismo tiempo, la tecnología inevitablemente está dentro del mundo en el que vivimos y creo que debemos contemplarla, porque forma parte de ese mundo contemporáneo al que pretendemos llegar. Tecnología que, como habéis visto, hay que dominar para hacer una charla o una presentación, que también hemos recogido dentro de nuestras piezas, que puede producir materiales nuevos, que puede hacer prototipos y que debemos intentar integrarla sin perder, desde mi punto de vista, los otros valores que preservan la artesanía y que definen nuestra artesanía, porque creo que aunque la artesanía es variada, como habéis visto a lo largo de todas estas jornadas que están organizando en Únicos, también creo que tenemos que marcar o delimitar unos límites para saber qué es artesanía y qué no lo es. Porque el otro día escuchaba en una charla a alguien que decía que una impresión 3D hecha por un ordenador solamente era artesanía porque era una pieza única. Entonces creo que tenemos que definir nosotros mismos como artesanos qué es lo que sí o sí tiene que estar dentro de la artesanía y hacia dónde nos podemos mover, pero donde después en otro punto ya la artesanía pierde su esencia y se convierte en otra cosa. Entonces creo que sí que es cierto que la artesanía puede estar dentro, la tecnología puede estar dentro de la artesanía, pero sin perder esa concepción o todas esas características que nombrábamos antes como artesano o como producto artesanal. Y dentro de esto, pues hemos iniciado un nuevo camino hace 2 años, en 2018, y el taller siempre está como buscando, y yo misma, como nuevos conceptos para poder incorporar. O sea, no es un elemento estático todos nuestros trabajos y, como os decía antes, incorporamos o vamos buscando nuevos horizontes para nuestro trabajo o para mi trabajo. La sostenibilidad y el bienestar es una cosa que me preocupa desde el 2018-2019 que empezamos a crear estas piezas. He pensado, como os decía antes, en piezas que pudieran ser buenas o útiles para el medio ambiente y buenas o útiles para las personas, y que estos valores se incorporaran dentro de nuestros productos. En este caso, esto es una manta infantil que realicé en 2019 o que lancé al mercado en 2019 a partir de una fibra de proteína láctea, que es una fibra que ya se conoce desde 1940, pero que no se emplea a menudo porque
es cara y porque es difícil de encontrar. De todas maneras, en la búsqueda de nuevas fibras y de nuevos productos, y sobre todo materiales más innovadores que se puedan incorporar a mi trabajo textil, llegó esta fibra que en este caso traemos certificada por el productor, o sea, no la producimos nosotros porque es una fibra sintética, y que sí que ha sido objeto de un estudio por la USC y que es biodegradable en 6 semanas. Quiere decir que cuando tú empleas el producto y decides que ese producto no te es útil o no lo quieres utilizar, esa manta la puedes echar a un compostador y se convierte en compost en 6 semanas. Empleamos esta fibra, primero, porque es sostenible, proviene de la síntesis, como os he dicho antes, de la proteína láctea, que no es apta para el consumo humano, o sea, que en un proceso de transformación de la leche, por lo que sea, no se puede emplear para el consumo y eso se convierte en un residuo, con lo cual ese residuo, que no deja de ser caseína, se revaloriza y se convierte con un proceso absolutamente respetuoso con el medio ambiente porque incorporan agua y ceras en un producto que, como es una fibra, absolutamente sostenible, delicada, respetuosa y con unas características increíbles como es hipoalergénica y con un beneficio para la piel, en este caso para la del lactante. Por eso escogimos este producto, ¿no? Y a mayores de este producto, lo que pensamos también, o lo que yo pensé al diseñarlo, es realizarlo, se realiza de una manera artesanal, la urdimbre es de lana, merina, que se trae de Castilla, en este caso volvemos a la proximidad en la medida de lo posible, y la proteína láctea, que como os digo, también tenemos la transformación del productor que nos certifica la fibra, con lo cual tenemos una trazabilidad de la misma y que solamente contiene estos dos elementos. Para la diferenciación de las piezas, que en este caso, aunque es un producto utilitario, son todo piezas únicas, o sea, no repetimos modelo ni repetimos, o sea, ni se repite urdimbre. Lo que hacemos o lo que yo hago es unas hebras en verano con productos como la cebolla, como las moras que recogemos en el pueblo donde yo estoy, porque tenemos el taller en Ayariz, en una zona rural, y aprovechando también como la cochinilla, en este caso, o otro tipo de tintes naturales que no dañan o que no hacemos ningún tipo de daño al medio ambiente al recogerlos. Hay que tener cuidado con esto de los tintes naturales, porque a veces si se cogen en determinados sitios pueden hacer daño, pero bueno, hay muchos residuos como las hojas de zanahoria y productos que desechamos que nos pueden servir para tintes naturales. Le damos un toque de color con un bordado manual, como se hacía antiguamente en las mantas, y la convertimos en piezas absolutamente únicas y sostenibles. Este es el camino que hemos iniciado en el 2018. Este producto se acompaña de un folleto donde se le explica al cliente que la pieza es única, que la fibra de caseína tiene un olor bastante característico, que si alguno, bueno, en este caso yo que he sido madre, también esos recuerdos de lactancia me sirven para acompañar la pieza, puesto que cuando recibí la fibra decidí hacer una manta infantil porque el olor de la fibra me recordaba a la lactancia de mis hijos, ¿no? Y entonces creía, o yo creo, que a través de lo que nos ha también trasladado los clientes, hace que el bebé se sienta en un ambiente como más protegido y que recuerde también al contacto de la madre en ese momento de la lactancia materna, que recuerde un poco la sensación aunque su madre no esté. Por otro lado, contamos las bondades de la fibra, como os decía, que es un material absorbente y antibacteriano, hipoalergénico y biodegradable, con lo cual no solamente incluimos esa relación emocional de un momento de lactancia materna, sino que además también la propia fibra en sí misma es buena para el medio ambiente y para las personas que la van a utilizar, ¿no? En cuanto a la artesanía basada en la tecnología,
También creo que es un tema a incorporar, como os decía antes, dentro de nuestros trabajos artesanales, ¿no? La sociedad en la que vivimos se digitaliza y la artesanía tiene que responder también a estos retos de la sociedad si quiere estar dentro de la actividad contemporánea y llegar a los usuarios que tenemos hoy en día, ¿no? Incorporamos nuevos materiales también dando respuesta, o deberíamos incorporar nuevos materiales también dando respuesta a nuevas necesidades. En este caso, las máquinas solo conocen lo que ha sido predeterminado, no la imaginación creativa que ofrece a cada objeto sutiles variaciones. Esto es una cita de William Morris y también lo pongo un poco como contrapunto, ¿no? O sea, sí debemos incorporar tecnología, pero también tenemos que pensar cómo la incorporamos. En este caso, en el taller se hizo Vagalume, que es un tejido con fibra óptica que ha estado expuesto en Matterfad. Como os dije, una vez que fui a este encuentro de nuevos materiales para la artesanía que organizaba Fundesarte, allí se nos mostraron distintos materiales y Vagalume nació como respuesta a los miedos nocturnos de mi hija pequeña. Yo tenía en aquel entonces a mi hija con 5 años, mi hija Sofía, y teníamos que dormir con una luz conectada permanentemente. Entonces, cuando volví de Matterfad, pensé en cómo podía resolver esta necesidad diseñando un tejido que tuviera una luz lo suficientemente tenue para que no tuviera la niña un ambiente que no le permitiese dormir con tranquilidad. Y sabéis que los niños durante la noche sus ondas cerebrales digamos que se resetean, ¿no? Entonces necesitaba una luz de baja intensidad que además también pudiera incorporar domótica, porque esta fibra óptica puede incorporar datos. Este trabajo se hizo en colaboración con una empresa de fibra óptica de Barcelona que cedió la fibra a cambio también de, en nuestro caso, cederle un muestrario para que ellos pudieran trabajar con sus clientes. Y bueno, y ellos, yo lo pensé para una cortina que pudiera producir un efecto suave y que durante el día, como veis en el tejido, no tuviese o no se viesen todos esos cableados o toda esa fibra y tuviese el aspecto de un tejido absolutamente normal. Y ellos lo pensaron para techos de ascensores, o sea que cada uno después le da su propia utilidad en función de lo que puede plantear. Este tejido puede servir pues para esto, para divisiones de arquitectura, para espectáculo y para muchas otras cuestiones. Se registró como nuevo diseño industrial en la Oficina de Patentes y Marcas Española en 2015 y fue una especie de prototipo que yo realicé, que hoy en día también está en la Materioteca de Galicia. Se ha abierto una materioteca y ha recogido este tejido como tejido de pequeña producción o artesanal, que también creo que es un logro a la hora de intentar acercarnos a sectores que no son el nuestro, como puede ser un sector más tecnológico o un sector más industrial. Y este es un camino que para 2021 me gustaría también explorar con más profundidad. Y os lo dejo aquí como idea. Una de las cuestiones que quería plantearos también, después de ver toda esta parte que nosotros hemos trabajado en el taller, es la humanización desde lo humano. O sea, la humanización de nuestra propia sociedad desde nuestro trabajo, que es evidentemente humano. O sea, el componente humano en nuestro trabajo es fundamental. Y creo que estas nuevas generaciones digitales, generación Z, generación X, ya no los millennials, sino las nuevas generaciones digitales, están buscando también, o buscarán probablemente, ya empiezan a buscarlo ahora, pero creo que buscarán en un futuro en la artesanía esta conexión con lo humano y con la esencia del pasado, que ellos desconocen bastante y que necesitan para anclar también su propia cultura. Creo que la artesanía para ellos puede ser o puede suponer la emoción del que produce y la emoción también del que lo recibe, o sea, como una especie de canal de comunicación entre personas. Creo que nuestros productos pueden tener ese valor añadido. Creo que no amamos lo que no conocemos
Y estas generaciones, en este caso, por quizás nuestra desconexión con el mundo digital y porque ellos también están desconectados totalmente con el mundo manual, con lo que creo que les afecta seriamente, se produce como una desaceleración y no conocen nuestro trabajo ni nosotros podemos llegar a ellos, con lo cual eso puede ocurrir que en la artesanía en el futuro se vea afectada también por estas cuestiones, ¿no? Creo que el aprecio y la valoración del trabajo manual para estas nuevas generaciones les puede aportar mucho más de lo que nosotros pensamos, porque antes de ayer, preparando la charla, leía un artículo de la BBC que decía que las nuevas generaciones Z o las que ya nacen dentro de la digitalización, los bebés o los niños que están naciendo dentro de la digitalización, tienen un coeficiente intelectual más bajo que sus padres por primera vez en muchos años en la historia, precisamente por esta falta de creatividad y de trabajo manual. Creo que nuestro trabajo, desde la formación o acercándonos a determinadas escuelas, puede aportar un valor a las sociedades futuras de aprecio y valorización del trabajo manual, pero también en su desarrollo cognitivo. La mano como vehículo de transmisión y recepción, o sea, creo que nuestra mejor herramienta, además de la cabeza, es nuestra mano. Y ambas están absolutamente conectadas de una manera espectacular entre los artesanos. El valor del tacto frente a lo visual. Vivimos en una sociedad donde todo lo visual es fundamental, ya desde hace varias generaciones, pero creo que se nos olvida el tacto. Y la pandemia, por desgracia, nos ha venido a traer y a enseñar lo importante que es el tacto para nuestro desarrollo y para nuestra sociedad. Las piezas únicas, para sentirnos únicos, y un individualismo positivo, no como una pieza que me haga individual con respecto a los demás en cuanto a valor, sino en cuanto a que estas piezas y a que nuestros oficios le puedan dar un sentido de humanización especial o, si se puede decir, a todas las personas, de manera que estas piezas les hagan sentir únicos. Y en este caso se reivindicaría el valor del objeto con respecto a las personas. Ahora os voy a pasar a hablar un poco del arte textil, puesto que Palencia tiene una parte de textil, también sé que tenéis joyería y ebanistería, y en este caso pues os traigo para los tres sectores a la Bauhaus, y en este caso hablo de mujeres, ¿no? Porque si algo fue importante dentro de la Bauhaus fueron las mujeres. O sea, ellas se vieron relegadas, como sabréis muchos, no os voy a contar los principios de la Bauhaus porque seguro que todos las conocéis, los que sois tejedores seguramente que conocéis todos a las personas que os pongo ahí arriba, Annie Albers, Gunther Scholz y Otti Berger, que fueron quizás las más representativas. Aunque se conoce más a Annie Albers, Gunther Scholz fue la primera maestra de textil dentro de la Bauhaus. Y creo que ellas recogieron un poco todo lo que fue el pensamiento más moderno que nos llega a nosotros de la artesanía, ¿no? O sea, esta artesanía diseñada fusionada con diseño. Muy a su pesar, porque ellas lo que querían era participar dentro del imaginario creativo de los artistas, que en este caso fue relegado a los hombres. Ellas se vieron abocadas a los oficios porque se consideraban menores. Y esto es una cosa que viene arrastrándose también en el diseño. Ellas le dieron la vuelta, afortunadamente, y convirtieron todos esos productos y todas esas inquietudes que ellas tenían como artistas, las trasladaron a los objetos cotidianos y convirtieron un objeto como podía ser un tapiz o una manta en una pieza que hoy es de culto. Y hoy os las traigo precisamente como imaginario o como inspiración de lo que va a venir después. También aprovechando este movimiento de la Bauhaus, igual que pasa con el que os he contado antes del laboratorio de ideas, me parece muy interesante resaltar que en todos estos movimientos había un pensamiento detrás, un pensamiento artístico y un pensamiento que después iba a desembocar en estas artesanías. O sea, las cosas no se hacían porque sí. Había una corriente de colores, de estética, que impregnaba toda esta artesanía.
y os invito a pensar si hoy hay esta corriente. La belleza es útil. La belleza viene definida, según el diccionario, por una cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar en quien los contempla o los escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual. Y Platón describe en El Banquete, que quizás es una de sus obras más conocidas, que si hay algo por lo que vale la pena vivir es por contemplar la belleza. Entonces, en este caso, se hablan de distintos conceptos, como puede ser el placer sensorial, el intelectual, el espiritual y también la contemplación de la belleza como simplemente belleza, como abstracción. Partiendo de esto, los tejidos pictóricos que en el taller y que también se recogen en el trabajo de Annie Albers, ella ya introduce toda la parte de los tejidos pictóricos. Y es un trabajo que hemos hecho en el taller y que me gustaría desarrollar con vosotros en cuanto a los objetos que pueden ser observados o utilizados, ¿no? En este caso, el ojo del artista ve y su imaginación crea, pero la mano del tejedor también puede hacer un trabajo bonito y no copiar lo que ya está hecho, sino recrearlo y darle una nueva forma a un diseño que por su perfección necesitaba la ayuda de la tejedora y que ha de pasar por un material fresco y maravilloso antes de que su belleza se eleve hasta la flor real, y brote la legítima expresión del efecto artístico. Esta es una cita de Oscar Wilde en su libro de las artes y el artesano. Como veis, os traigo muchos libros porque creo que en ellos reside muchísimo conocimiento. Esta es una pieza que hicimos para la Madrid Fashion Week en el 2016 y que recrea un diseño de Leandro Cano, que es un diseñador de moda, en el que las técnicas que se emplearon en esta pieza son técnicas de tapicería, combinadas con técnicas de tejeduría de bajo lizo y bordado en la parte lateral del abrigo. Está hecho con lana merina y con lana de moher que se fue anudando en el telar con un nudo español, tal y como se hacen en las alfombras, en el tejido de las alfombras, y combinó el efecto pictórico de una pintura con la mezcla de las lanas para conseguir, en este caso, una pieza utilitaria como es un abrigo. ¿Qué es una pieza utilitaria? Realmente se hizo una sola pieza y también es un objeto singular de artesanía que en este caso se podría considerar también un objeto artístico. Y creo que en este caso os lo traigo precisamente porque se fusiona en esta pieza se fusiona el diseño con las técnicas, con la tradición, con la artesanía y también podría considerarse como una pieza artística, dado que ahora la moda intenta que haya piezas que sean de este tipo. Como os decía antes, el arte y las técnicas artesanales intentamos llevarlas también a las colaboraciones y en este caso es un proyecto de TFC inspirado en unos bocetos de William Turner donde se utilizaron técnicas de pintura sobre la urdimbre para recrear todo el efecto pictórico de la acuarela que nos mostraba la diseñadora, en este caso María Acevedo Betolaza, y se utilizaron también lanas y en este caso merinas y de moher para generar esta pieza que formó parte de su colección del proyecto de fin de carrera. Del mismo modo, también con Sarabello, en su colección Inuit se intentó mezclar tejidos tecnológicos con tejidos realizados en nuestro telar, con distintas técnicas textiles relacionadas con tapicería y con técnicas tradicionales, como por ejemplo el gorullo, para recrear tejidos que nos inspirasen esas piezas de pelo que se emplean en el Ártico y que formaban como imaginario de su colección. Como veis aquí, el trabajo se realiza totalmente a medida y lo que hacemos es poner las técnicas y el conocimiento que tenemos de la artesanía al servicio de esa idea que esa persona o que ese diseñador quiere trasladar a su colección. Tanto en colores como en materiales. Y en este caso, en nuestra propia pieza textil, ya continuando con estos tejidos pictóricos, esta es una pieza en la que yo pretendía en 2018, es una pieza con la que iniciamos esta parte, o que yo inicio esta parte más personal de tejidos artísticos o pictóricos, e intento
mezclar en ella la dualidad que os estaba explicando antes con la Bauhaus de la dualidad del arte textil, ¿no? Esta pieza está inspirada en las antiguas colchas de tejeduría gallegas que se hacían en los pueblos, que eran colchas de gorullo, aquella primera colcha que os enseñé al principio, de que la tradición formaba parte de mi imaginario o de mi inspiración, y también del conocimiento que yo podía tener del textil, y estas piezas únicas que generalmente estaban en las aldeas y que tejían las mujeres como parte de su ajuar, en su momento eran piezas que tardaban un año en tejerlas y que ellas tenían como pieza valor de su vida. Ellas las tejían para el momento de su boda, que era el momento más importante, las cedían a sus hijas y de sus hijas iban pasando de unas generaciones a otras. Eso hoy en día acaba en que las nuevas generaciones, como no conocen todo el proceso del trabajo y no conocen todo lo que les costaba plantar el lino, tener las ovejas, raparlas, hilarlo y todo el imaginario que tenía esa colcha y cómo se tejía o se hacía en comunidad cuando eran procesos muy laboriosos y muy largos y muy costosos, acabaron en los suelos de la mayoría de las aldeas, también en arcones, raídas por los ratones o en los sitios más variopintos. Entonces, la recuperación y búsqueda de todas estas técnicas, me di cuenta de que no se le había dado el valor en las futuras generaciones que las anteriores, una o dos generaciones para atrás, le habían otorgado a estas piezas que significaban tanto para ellas y que en algunos casos incluso tenían dibujos que habían pasado de unas generaciones a otras sin saber muy bien por qué, porque ellas reproducían lo que habían reproducido su madre o su abuela. Entonces decido retomar esta técnica en una pieza que contemple toda esa historia de las colchas. En principio es una pieza que las colchas se dejan de utilizar porque pesan mucho y las nuevas generaciones prefieren colchones de edredones de plumas que pesen menos y sean menos ligeros. En su momento eso tenía su lógica porque no había calefacción, con lo cual los tejidos más pesados abrigaban más. Eran piezas de lana y entonces para poder adaptar todo este producto a un consumidor o a una estética más del siglo XXI, lo que hago es aligerar el peso de todas estas piezas y trabajo la lana sin que esté torsionada, es lana merina castellana también, no está teñida en el taller, la parte azul es tejido sintético y la urdimbre es de lino y utilizo todos los ligamentos que utilizo son tradicionales, tanto en el tejido Bagalume, es un tejido propio de la zona de Galicia también que se llama repaso bello y en este caso se utiliza un tejido que permite que haya como dos capas que se llama tres primideiras, con lo cual la parte de atrás de la colcha es absolutamente lisa y la parte de delante combinado con el gorullo produce este volumen o este efecto 3D. En este caso, esta pieza también es versátil. Los temas pictóricos están inspirados en los tejidos pictóricos de Annie Albers. Como os decía, ella, seguro que la conocéis, hablaba de piezas pictóricas o de reflejar piezas pictóricas. Y en este caso también en los cuadros de Giorgio Chiffi, que es una pintora de los años 60 que tiene un imaginario muy particular que os invito a conocer. El concepto de esto, pues esta pieza nace de un concepto bastante personal, como fue que en el 2018 tenía una inquietud a la hora de mostrar, ¿no? cómo en la trayectoria del taller encontrabas como cosas que podían ser piedras o dificultades y también contrastaba con tus sueños o con las cosas que podías aspirar a realizar. Y que en este caso también los elementos que me rodean, como son el agua o las piedras o las nubes, la niebla, que son elementos propios de la cultura en Galicia y de nuestro paisaje, los integraba con un concepto dentro de esta pieza que recreaba pues, el discurrir, o quiere recrear el discurrir del agua entre las nubes y también el discurrir del agua
entre las piedras, ¿no? O en la arena. Entonces son evocaciones poéticas de libertad y de tranquilidad ilimitadas. Se intenta con esta pieza conectar lo material con lo inmaterial y al mismo tiempo formar un cambio recíproco con respecto a las nubes, porque ellas tienen esta cualidad de estar intercambiándose entre cielo y tierra, ¿no? Es algo que vuelve a la tierra y vuelve a subir y se mueven entre la informalidad y en la forma. Y al mismo tiempo, las nubes también contienen este concepto como de reciclaje, ¿no? Como que debemos siempre reciclarnos. Al mismo tiempo os pongo una cita de Bruce Lee que buscando en todo el imaginario para crear esta pieza y en el concepto dice: no te establezcas en una forma, adáptala y construye la tuya propia y déjala crecer, sé como el agua amigo que siempre corre y que nunca se estanca. Y entonces este concepto en esta serie de piezas intenté reflejarlo de la misma manera que se reflejaban en las colchas, como algo artístico, como una pieza única, pero al mismo tiempo que también podía ser utilizada. Os voy a poner, creo que se abre el concepto del vídeo, a ver si en este caso, bueno, no se abre, lo estáis escuchando pero no se abre. Lo voy a poner aquí abajo otra vez, me tarda un poco. A ver. Creo que no lo vais a poder ver. A ver si se puede. No lo estamos viendo. No lo veis. Creo que no se nos abre. Si le tienes bueno, le damos. Puedes buscar en una sí, carpeta. os lo mando. Bueno, lo podéis ver en YouTube, ¿vale? Es el concepto del agua como camino y lo podéis ver en YouTube porque si ponéis camino del agua lo podéis contemplar. Seguimos adelante para no robar tiempo. Entonces, esta utilidad y la belleza de los cuerpos artesanos es lo que refiero un poco antes, que es en este mundo de la utilidad no hay manera de evitar la realidad ni escapar de ella, pues es el único propósito de estos objetos satisfacer las necesidades de la gente. Tomo esta cita del libro de la belleza del objeto cotidiano de Suetsu Yanagi, que es un investigador japonés que también nos acerca a la artesanía y que creo que es bastante interesante también referirme a él porque ya vuelve en los años 60 a tener otro concepto de la artesanía como objeto cotidiano. También recogemos este concepto en esta pieza donde lo útil y lo bello, como dice él, no constituyen universos separados. Quiere decir, él dice que ¿quién puede decir que el espíritu y la materia no son uno? ¿No? Creo que este concepto en nuestra pieza también se intenta recoger, puesto que es una pieza lo suficientemente ligera como para ser utilizada como tapiz, pero también como alfombra o incluso como manta. No quiero ser Pepito Grillo, pero 5 minutillos, Inés. Vale, venga. Pues nada, os llevo a la belleza de lo cotidiano. Dice que el cielo ha dispuesto que en estos objetos adquieran una belleza cada vez mayor a medida que se desgastan con el contacto de las manos humanas que los manejan y volvemos a tener el contacto humano tanto de las personas que realizan la pieza como de las personas que la reciben. Y os dejo también como reflexión que podéis leer aquí a William Morris, que nos podría traer perfectamente o que podría sus trabajos, tanto la belleza del objeto cotidiano como la de arte y artesanía, podría estar perfectamente hoy en día en nuestro imaginario, puesto que los artesanos también debemos sentir placer al realizar nuestros objetos y que nuestros objetos pueden servir a la sociedad como objeto de valor. En este caso, los dos objetos de uso cotidiano, donde os planteo la necesidad de la belleza en el objeto cotidiano, es la versión de Morno en un cojín y también en unos tejidos textiles que realizamos para cocina, inspirándonos en ese valor que se le daba a la comida y que se envolvía en los antiguos paños de lino.
Y como último, y ya casi para cerrar, os dejo unas tendencias de diseño que me parecen muy interesantes a la hora de pensar en nuestro trabajo con referencia a la era post-COVID, ¿no? Estas reflexiones se recogen en el libro de Futuros Posibles del Diseño. Como veis, son distintos diseñadores, no son artesanos, son diseñadores donde invocan a la exclusividad y la artesanía y la edición limitada, que van de la mano si se le suma el componente local. El poseer y disfrutar de qué es lo que estábamos hablando antes, donde creo que la artesanía tiene mucho de qué hablar, en la verdad de los objetos y de las marcas, que creo que también puede referirse a nosotros, y en este caso Alberto Barreiro nos habla de un concepto VUCA, que es un concepto de disrupción, donde la vida, la vulnerabilidad, la cultura y la conciencia crítica creo que también tienen que ver mucho con nosotros. Todos ellos tienen webinares que he seguido en la era post-COVID, un poco para ver hacia dónde va nuestra sociedad. Creo que es importante que los artesanos estemos formando parte de ella y que veamos también hacia dónde va a la hora de realizar nuestros objetos. Dentro de este ambiente de nubes artísticas, creo que, como decía Degas, el objeto artístico es aquel que muestra no solo lo que ves, sino lo que debe hacer que otras personas vean. Y creo que la artesanía también está dentro de este objeto artístico, de esta belleza mucho más allá de la utilidad y también que entronca con el concepto que os decía antes. Y finalmente, para cerrar, agradeceros vuestra atención y deciros que, bueno, otro de mis admirados referentes es Mariano Fortuny, que decía que pienses como un artista, pero que trabajes como un artesano. Y esto es con lo que quiero dejaros como reflexión, daros las gracias por vuestra atención y cerrar ya finalmente la